Bien, este video es para repasar un poco listas y vamos a hablar también un poco de texto que se trabaja un poco parecido a listas, porque en Python por debajo funcionan más o menos parecido. De nuevo, recuerden que el objetivo del curso no es aprender a tirar código Python, sino es aprender a trabajar los problemas. Entonces es más importante ver como la estructura del problema, los pasos que se siguen, la parte de recursividad, porque cuando nos pasemos del lenguaje, digamos de Python a C, de Python a Java, o a otros lenguajes. Entonces, si tienen como la estructura del problema y cómo trabajarlo y eso, entonces va a ser como muy chiva, ya va a ser algo como más instintivo, no va a ser solo de memorizar código. Es también por eso que yo en la clase me fijo y les pregunto, bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuáles son las implicaciones, pros y contras? ¿Por qué poner a funcionar el código? Aunque es chiva y tiene su complejidad, pues más gente puede hacerlo, menos gente está acostumbrada a hacer como un análisis y a poder trasladarse de un lugar a otro aplicando lo mismo. ¿Okay? Entonces para esto vamos a ver esta pequeña presentación, parte de esto ya lo vimos en clase, algunas mañas ya las aprendimos en clase y esto es como para dejar ahí los conocimientos chiva. Por supuesto, no podía faltar una de estas imágenes que son de chistes de recursividad. Entonces vean que es una foto dentro de una foto dentro de una foto. Al puro fondo se ve la condición de parada, ¿verdad? Que es una cara. Y entonces, bueno, después de ahí hay que devolverse para poder salir, porque si no nos quedamos como Alicia a través del espejo. Nos quedamos del otro lado, en el país de las maravillas. Ok, secuencias es como se le llama en Python a los textos, las tuplas, las listas, porque son secuencias de cosas. Entonces la diferencia son algunos elementos particulares. Generalidades de las secuencias. Hay dos tipos de secuencias inmutables como los textos y las tuplas, y mutables como las listas. En este curso, por una cuestión de mantener la complejidad controlada, entonces la idea es, vamos a trabajar solo con textos y listas, pero por ahí hay otros tipos de datos, hay un montón. Tal vez nos dé chance de ver diccionarios que también son como chivos. Ok, así es como se verían las listas en memoria. Cuando están en la memoria, son bloques de memoria y cada uno tiene un numerito que es la dirección de memoria del siguiente bloque. Eso es lo que les da la estructura. Y entonces vean que tienen índices. Esos números que son la posición se llaman índices. Entonces el índice empieza en cero y va hacia adelante hasta el número que llegue. Y esto es solo de Python. En Python se pueden recorrer de atrás para adelante. Menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces vean que los índices válidos están entre 0 y n menos 1, siendo n la cantidad de elementos de la lista. Y si se quiere recorrer de atrás para adelante, entre menos 1 y menos n. Perdón. Ok, aquí hay algunos ejemplos de cómo trabajar una lista, de cómo se vería una lista. Entonces vean que aquí al principio, esta primera línea es cómo se define una lista, paréntesis cuadrado y elementos separados por coma. Las listas en Python son heterogéneas. Eso quiere decir que una misma lista puede tener textos, puede tener números, puede tener listas y adentro de esa lista va a haber una lista y una lista y una lista. Entonces yo puedo tener estructuras anidadas y listas anidadas, o sea, una dentro de otra, y puedo hacerlo súper complejo. ¿Para qué uno querría tener listas dentro de listas de listas? Para estructurar mejor la información. Porque entonces uno dice, bueno, tengo una lista de personas. Cada persona va a ser una lista, o sea, una lista interna, una sublista, que va a tener información de cada persona. Y entonces uno podría decir, bueno, una persona es el nombre, la edad, y en otra sublista voy a tener como el nombre de los hijos y las hijas. Entonces, bueno, esas cosas se pueden ir haciendo y las vamos a ir haciendo durante el semestre. Entonces puedo tener, pongo el nombre de la lista. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí con este igual es ponerle un nombre a un área de memoria. Entonces yo después puedo usarlo con ese nombre. Entonces le digo, esa área de memoria que se llama mi lista en la posición uno tendría el 3, o sea, este 3 de acá. Estoy en la pantalla que no es, estoy dando la pantalla que no es acá. En la posición 4 sería este 9. Si lo hago de atrás para adelante, menos uno, menos 5, puedo hacer comparaciones directamente con los elementos que están dentro de la lista.
¿Por qué yo quiero hacer esto? Porque hace mi algoritmo más flexible, más general, sin importar lo que esté dentro de la lista, yo podría compararlo. Entonces, si recibo listas con valores distintos, pues mi algoritmo funcionaría. Puedo usar índices negativos y positivos del todo. Vean que en este es un error. Recuerden, los errores se leen de abajo para arriba. El error es un error de índice y dice que el índice de la lista está fuera del rango. ¿Qué fue lo que pasó? Que la lista tiene 5 elementos, pero recuerden que las posiciones empiezan en cero. Entonces esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4 y la posición 5 estaría aquí afuera. Y como está fuera del área de memoria, entonces es un error. Igual pasaría con los números negativos. O sea, si estoy fuera del rango, entonces me va a retornar un error. Eso quiere decir que parte de que nuestros algoritmos de repetición tienen que tomar en cuenta cuando la lista se va a acabar. Okay. Los textos son inmutables, tienen la misma notación en términos de cómo los accedo a las partes, pero cómo los creo son distintos. Los textos yo puedo crear la variable o puedo pasar este valor como un parámetro y pueden ser con comillas simples o con comillas dobles. Python no hace diferencia, otros lenguajes sí, pero en Python las comillas dobles y las comillas simples, misma vara. Puedo usar, digamos, la cabeza de la hilera, o sea, hilera en el campo cero, igual que como trabajamos con las listas, solo que aquí me va a devolver otros textos, que sería un carácter. Un texto de largo 1 es un carácter. Un texto de más largos, entonces ya es un texto, como por ejemplo este que dice la juela. Puedo sacar, bueno, esto es como un vacilón, ¿verdad? Si ustedes usan esta línea en una lista, entonces devolvería una lista, pero aquí no devuelve un texto. Y aquí estaría la cola, que es lo que mencionamos, los ejercicios que hicimos. Entonces vean que nosotros podríamos hacer ejercicios parecidos, recorrer un string de la misma forma en que recorremos una lista. Lo que sí yo no puedo hacer en textos porque no está permitido es modificar directamente una posición. ¿Por qué? Porque son inmutables, o sea, yo los creo, los hago, pero no puedo eliminarlos. Entonces siempre hay que crear nuevos valores, nuevos textos para que esto funcione de esta forma. Eh, ok, vean que esto es una lista. Yo puedo agregar textos dentro de una lista, exactamente igual que como los números. Aquí los estoy agregando manualmente, pero se pueden insertar de otras formas. Y sin embargo, vean que no puedo agregar elementos adicionales a la lista solo por decirle, en la posición que sigue agregue este elemento. Eso no se puede porque me va a dar un error de índice. Okay, las listas sí se pueden modificar. Nosotros mientras estemos trabajando en recursividad no las vamos a modificar porque lo que estamos haciendo es creando nuevas listas y concatenando nuevas listas. Cuando nosotros hicimos el ejercicio de separar pares, lo que hacíamos es que el caso base me da una lista vacía que yo voy a pegar con un montón de listitas que dejé en la pila. Entonces yo pego todas esas listas y al final me da una nueva. Es una lista completamente nueva que no está relacionada con la original porque yo copié los valores, los dupliqué. Estos se llaman cortes o en inglés slices. Yo puedo poner los límites de los dos lados o puedo dejar algunos pedazos sin límite. Nosotros, por la forma en la que se trabaja en recursividad, que eso es típico cuando se trabaja con listas, aunque sean otros lenguajes como en Scheme o en Racket, entonces uno usa siempre como la cabeza y la cola. En Scheme, en Racket se llaman car y kudro. Esta CDR se pronuncia kudro. Pero entonces vean que si ya están programando en funcional de esta forma que tenemos, podríamos pasarnos a otro lenguaje como Racket. La lógica sería la misma, la forma de escribirlo sería distinta. Ok, puedo hacer lo mismo con los textos. Entonces defino un texto y puedo hacer cortes. Recuerden que puedo trabajarlos igual que las listas, solo que lo que me retornarían son textos en lugar de listas. Ok, cuando yo pego dos pedazos de listas, el término técnico para eso es concatenarlo. Yo puedo concatenarle
textos y puedo concatenar listas de la misma forma. Para eso yo uso el símbolo de la cruz, que típicamente se asocia de la cruz, o no sé, esa cruz tiene un nombre específico, pero se me olvida. Típicamente lo asociamos con el símbolo de suma. En Python ese símbolo está sobrecargado, o sea, tiene múltiples funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Sumar un entero con un entero con un flotante con un entero, una lista con una lista, un texto con un texto. No puedo pegar, eso sí, digamos, un entero con una lista porque no está sobrecargado para eso. No puedo pegar un texto con una lista porque no está sobrecargado para eso. Entonces, acá en pantalla ven algunos ejemplos. Tengo dos listas y las puedo concatenar. Puedo concatenar listas de un solo elemento o de más elementos. Y se van a quedar de forma posicional. O sea, es distinto si yo pongo, a diferencia de la suma, que 3 más 5 es 8 y 5 más 3 es 8, el concatenar en listas y en textos no es conmutativo. O sea, si yo estos dos elementos pegados así, es distinto que estos dos pegados así. O sea, va a importar el orden o el lado del que yo ponga el más. Este sería un ejemplo con textos. Y bueno, con textos y con listas siguen los mismos principios que vimos con número. Tenemos que definir cuál es el caso base, tenemos que definir cuáles son las llamadas recursivas, cómo me voy a ir acercando de manera parcial al caso base, o sea, cómo voy a ir modificando los parámetros o mis entradas para acercarme a ese caso base, que me retorne un valor y que yo ese valor lo pueda pegar con todos los que dejé en la pila. Y bueno, ir dejando cosas en la pila, por supuesto. Las restricciones se hacen desde afuera, se hacen en una función principal y la función principal llama a la función auxiliar. Solo la función principal llama a la función auxiliar. Todas las demás funciones de nuestro programa llamarían, si van a reutilizar nuestro código, a la función principal. Chistín de computing. Recuerden lo que mencionamos en el video anterior. Ahora, para hacer pruebas, tenemos que hacer más pruebas. No podemos hacer solo una cada vez que programamos una función. Entonces, se hacen pruebas que tengan casos tontos, casos pequeñitos, casos de error, casos grandes, casos fáciles, casos complicados. Cuando se tienen dudas, o en general, se hace una corrida en papel, se hace la escalerita que hemos estado haciendo en clases, siempre. El chistín otra vez. Tengo que modificar chistes. Este de la derecha también es un chiste clásico de recursividad, que son las matrioshkas, que son las muñecas, que son una muñeca dentro de una muñeca dentro de una muñeca. Entonces, bueno, eh, ¿por qué estamos usando recursividad y por qué estamos usando estos ejercicios que podrían parecer como básicos o de nivel de entrada? No básicos, sino más bien como simples, porque estamos ejercitando el modelar una solución. Nos estamos ayudando a desarrollar la capacidad de abstracción. Esta cuestión de, bueno, veo un problema, lo analizo, saco algunas características, creo un modelo en mi mente y después lo represento. O sea, creo mi diagrama de flujo en la cabeza o dibujo el diagrama de flujo y después lo voy a pasar a código, que sería nuestra representación. Nos va a ayudar, digamos, a ejercitar la forma de visualizar formas de descomponer el problema. Esto es como músculo también, es un poco de memoria, entonces no es como que de repente se va a prender el bombillo, sino es ejercitando las cosas, vamos a ir viendo. Por supuesto, también nos va a ayudar a que el proceso sea iterativo y ir de la cosa más general a lo más específico hasta que podemos llegar a instrucciones de Python, o sea, hasta llegar ya a nuestro algoritmo. Una función recursiva con listas, por supuesto, tiene que tener documentación interna, si no, ni siquiera es función. Y aquí estaría la función principal. Pues tengo el largo de la lista, tengo mi validación y llamo a la función auxiliar. Si alguien dentro del programa, si otra función necesita calcular el largo de una lista, llama a esta. Nunca se llama a la función auxiliar. Nunca. Siempre se tiene que pasar por la validación. ¿Qué pasa si yo llamo a la función auxiliar? Que me estoy brincando las validaciones. Entonces, me brinqué todos los pasos de seguridad. Ahora, recordar que las funciones también las vamos a usar como burbujas. Una vez que yo hice la función, ya no voy a considerar si hace esto o no lo hace, si lo estoy haciendo dos veces o no, sino que, bueno, la función de largo de la lista.
sin importar donde yo la ponga y desde donde yo la invoque, me va a devolver el largo de una lista y se va a asegurar que no hayan errores. O bueno, o me va a validar si hay errores y me va a retornar un mensaje de error si hay un error. Y aquí estaría la función el caso base. Esto es una lista vacía. Aquí recuerden, el caso base estaría pegando este valor contra todos los que yo dejé pendientes. Entonces, si estoy dejando pendientes sumas con números, este valor tiene que ser un número. Si yo dejo aquí una lista vacía y aquí pongo números, entonces el MAE me va a dar un error porque estoy pegando números con listas. Ok, siempre hacer una corrida, hacer esa escalerita que estamos haciendo en clase, eso siempre ayuda. A veces, aunque no tengamos muy claro el código o muy claro el problema, hacemos una corrida y eso nos va a aclarar por lo menos cómo se deberían mover los parámetros, qué cosas voy dejando pendientes, etcétera. Esta es la función del listar pares outs. Pongo solo esta parte porque la otra no me cabe en la... Bueno, me dio pereza copiarla y no me cabía en la pantalla. Entonces, bueno, vean aquí. Aquí de nuevo estoy dejando listas pequeñitas que tienen un solo valor. Vean que lista en el campo números, lista números en la posición 0 es un elemento, entonces lo estoy convirtiendo en una lista rodeándolo con paréntesis cuadrados y lo estoy dejando pendiente para concatenar con otras cosas. Entonces al final todo esto que dejé pendiente se va a concatenar contra este eh, lista vacía. O sea, yo retorné una lista nueva y le voy a pegar todos los elementos y entonces lo que va a retornar la función es una lista nueva. No es lista números modificada, es una lista nueva. Igual acá, vean que esto es, siempre tienen que estar cubiertos todos los pasos, si no el gallo es gallina. Si yo quito estas dos últimas líneas, entonces sí, habría casos donde el programa no sabe qué hacer y retorna un vacío, que ese es el famoso none. None quiere decir vacío. Eh, Estos son algunos ejercicios, ya los hicimos en la clase. En clase vamos a hacer más ejercicios, entonces revisen estos videos y vamos a hacer más ejercicios en clase. Em, Listo, nos vemos, gente. Nos vemos mañana, yo creo, en clase. Y es lunes y mañana martes.